Vamos a revisar. Le voy a compartir pantalla. Tum. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio desde la página, aquí está, desde la página 150 y, chuta, se me fue, me arrancó. Desde la página 168 hasta la página 171. Desde la página 168 en adelante, entonces nosotros vamos a revisar los contenidos de los cuales están relacionados principalmente con la química. ¿Ya? Hoy día veremos conceptos relacionados con una mezcla, con una disolución, algo que nosotros realizamos diariamente. En el día a día nosotros estamos haciendo constantemente mezclas, ya sea para cocinar, para realizarnos algún alimento, para utilizar, por ejemplo, o realizar la limpieza en nuestro hogar. Y hoy día vamos a contemplar lo que vendrían siendo su definición, lo que está relacionado a los componentes y algunos ejemplos importantes. Entonces, la clase obviamente, como les comentaba, tiene como título disoluciones químicas. Entonces, ¿cierto? Vemos de tres botellitas. Una botella inicial que tiene un porcentaje, ¿cierto?, de agua color transparente y un pequeño, ¿cómo se puede decir?, chorrito de un color rosa, ¿cierto? En la botella del medio ya este chorrito de color rosa ya se comenzó a esparcir y por lo tanto esta agua transparente ya comienza a transformarse a una agua de un color determinado. Y por último, en la tercera botellita encontramos una botella completamente rosa, ¿cierto? En donde ya este color se mezcló completamente con el agua incolora que había en un inicio, dando como resultado una mezcla, una disolución. El objetivo de la clase del día de hoy de la unidad de química relacionada con las disoluciones es que podamos describir estos conceptos asociados a lo que es una mezcla o una solución o una disolución, es lo mismo. Y hoy día también veremos alguna clasificación en relación al grado de concentración de cada una de las mezclas, ya que en el día a día nosotros estamos realizando estas mezclas, estas soluciones químicas. Se dice así solución química ya que los elementos generan cambios en sus moléculas químicas como tal. Entonces, una mezcla, si lo consideramos más científicamente, vendría siendo una solución química. Primero que todo, Profe, definir que es una solución química, ¿ya? Como definición se denomina solución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se pierden sus propiedades individuales. En palabras muy sencillas, una mezcla homogénea es cuando dos elementos se mezclan de tal manera que, ¿cómo se puede decir?, generan un cambio importante. Por ejemplo, tenemos una mezcla muy cotidiana que sí o sí estoy seguro que algunos de nosotros hemos realizado, ¿cierto?, en nuestra vida. Un jugo en polvo, ¿cierto? Un jugo suco de sabor naranja y un jarro con agua. Por un lado tenemos un elemento que es un jugo, ¿cierto? Un polvo que se encuentra en unos cristales pequeñitos, en estado sólido. Y por otro lado tenemos una jarra con agua, que es un líquido, ¿cierto? Que se encuentra en un estado líquido. Entonces yo voy a tomar este polvo, ¿cierto? Lo voy a vertir en este jarro y luego de revolverlo, de agitar este líquido, voy a tener como resultado mi jugo, ¿cierto? De naranja. Entonces, mi jugo de naranja representa una mezcla homogénea porque los elementos que constituyen esta mezcla se mezclaron de tal forma que se modificaron. Entonces, yo cuando veo, observo esta jarra de jugo de naranja, yo ya no puedo observar este jugo en polvo, ¿cierto? Estos granitos, estos cristales pequeños. Ni tampoco puedo observar esta agua que yo tenía en un inicio que era incolora, que era transparente. Y solo tengo como resultado, ¿cierto? Este jugo, este líquido que tiene un color en particular y un sabor determinado. Entonces los elementos, que era el polvo más el agua, se mezclaron de tal manera que, ¿cómo se puede decir? Chucha, volvimos.
Entonces, continuamos. Entonces, como resultado tenemos una agua que tiene un color determinado, un sabor determinado, y ya no puedo observar los elementos que crearon o dieron paso a lo que vendría siendo esta solución. Ahora bien, como características, sí o sí yo debo tener como elementos que yo voy a mezclar dos elementos en particulares. Uno que se denomina soluto, que es una sustancia a la cual yo quiero desintegrar. Es el elemento que yo quiero disolver. Y por otro lado tengo el solvente, que es la sustancia que me va a ayudar a que eso suceda. Es por lo general el elemento que se encuentra en estado líquido y tiene la capacidad de disolver a otro. Ya, entonces, el soluto va a ser el elemento que yo siempre quiero disolver y el solvente o disolvente va a ser principalmente agua, algo, un elemento que está en un estado líquido. Otro ejemplo aquí tenemos una cucharada de café, ¿cierto? Otra vez un grano, un polvo que se encuentra en estado sólido, el cual yo voy a mezclar en una taza con agua, en una taza que tiene agua en estado líquido, y voy a tener como resultado una, ¿cómo se puede decir? Una taza con un líquido de color marrón y con un color determinado y un sabor determinado. Em, Sí o sí, ¿cómo se llama? El café va a representar el soluto porque va a ser el elemento que yo quiero disolver. Y el solvente, como es el agua, que vendría siendo el disolvente universal, va a ser el elemento que me va a ayudar a que el soluto, en este caso el café, se disuelva. Como mínimo, tenemos que tener dos elementos que yo voy a estar mezclando para tener como resultado una mezcla. ¿Puedo mezclar más de dos? Sí, se pueden mezclar más de dos. Por ejemplo, en este mismo caso, además de una cucharada de café, puedo también agregarle cierto azúcar, que vendría siendo otro soluto, un segundo soluto, porque el azúcar yo también la voy a disolver y voy a tener una mezcla que en este caso va a tener como elementos constitutivos tres elementos. Ahora bien, si yo tomo una cucharada de café y la mezclo con agua, y además le agrego endulzante, que vendrían siendo gotitas, ¿cierto? Un elemento que también está en estado líquido. También voy a tener como resultado una mezcla que está constituida por tres elementos. Una mezcla homogénea, ¿cierto? Porque yo cuando vea el resultado que tengo en mi taza, no voy a poder observar el café en grano, ¿cierto? No voy a poder observar el agua transparente y tampoco puedo observar ya las gotitas de endulzante que yo en algún momento coloqué en esa taza. Hay unas características súper importantes. Una, que cuando yo mezclo estos dos elementos, el soluto y el solvente, no los puedo separar por elementos o métodos físicos, ya que las partículas construyeron nuevos enlaces químicos. O sea que los elementos en sus partículas más pequeñitas crearon nuevas uniones y por lo tanto no se puede volver atrás con simples métodos físicos. Sí o sí necesitamos un soluto y un solvente como mínimo para tener dos elementos en los cuales se puedan mezclar. Se pueden tener más de dos, más de tres, sí se pueden. ¿Qué va a cambiar? La concentración de la mezcla. Una mezcla homogénea se denomina ¿cuál? A la cual yo a simple vista no voy a poder distinguir sus elementos constitutivos, ¿cierto? Los elementos se mezclaron de tal forma que se modificaron, cambiaron un poquito su aspecto y yo ya no los voy a poder observar. Y se dice que científicamente y únicamente se puede dar como retroceso a este proceso de una mezcla, o sea, separar el soluto del solvente mediante métodos como los denominados como destilación, cristalización o cromatografía, que son elementos o procesos que sí o sí se deben realizar en un laboratorio con todo el material necesario para poder llevarse a cabo. Nosotros es muy difícil que podamos contar con los elementos para lograr dicho acto. Ahora bien, si yo, por ejemplo, hago un jugo en polvo y logro, gracias a estos procesos, retroceder y separar el soluto del solvente, sí o sí voy a tener como resultado una pérdida de estos dos elementos. Por ejemplo, si en un inicio yo tenía 100% de jugo y 100% de agua, al retroceder la mezcla voy a tener como resultado 80% de uno y 80% de otro. Una pérdida resultante de lo que vendrían siendo estos procesos. Entonces, existen cuatro grandes tipos de soluciones químicas, las cuales están principalmente definidas por su grado de concentración.
Por ejemplo, en primera instancia tenemos una solución diluida. Una solución diluida en la cual yo tengo un porcentaje de soluto que es pequeñito y un porcentaje de solvente que es mucho más grande. Entonces yo voy a vertir, por ejemplo, una cuchara de bicarbonato en una taza con agua y este bicarbonato se va a disolver muy fácilmente. Entonces podríamos decir que esa mezcla es una solución diluida, porque el bicarbonato, el soluto, se disolvió muy fácilmente. En segunda instancia tenemos una solución o una mezcla denominada concentrada. Tengo una taza con agua, una tacita de té y yo le agrego 2 cucharaditas de azúcar. Esas 2 cucharaditas de azúcar van a poder disolverse, ¿cierto? En esa cantidad de agua. Yo voy a tomarme ese líquido y voy a tener un sabor concentrado de azúcar, ¿cierto? Va a estar mucho más dulce. Ahí podríamos decir que tenemos una solución concentrada en azúcar. En tercera instancia tenemos una solución denominada saturada. En este caso, la concentración de soluto ya tiende a asimilarse y a igualar la concentración del solvente. Y por lo tanto, se podría decir que el agua, en este caso el disolvente, alcanza un pic en su capacidad de poder disolver este elemento. Por ejemplo, si yo tengo una taza de té y no le agrego 2 cucharadas de azúcar, sino que le agrego 4 cucharadas de azúcar, yo voy a poder disolver ese azúcar en el agua, ¿cierto? Después de revolver, pero es posible que cierto porcentaje de dicha azúcar caiga en el fondo de la taza y se deposite ahí. Entonces, cuando yo me termine de tomar el té, el cafecito, voy a mirar el fondo de la taza y me voy a dar cuenta que en el fondo se depositó un porcentaje de azúcar. Podríamos decir entonces que ahí teníamos una solución saturada en azúcar. Entonces llegó un punto en donde el agua no pudo seguir disolviendo ese azúcar y por lo tanto se depositó en el fondo de la taza. También podríamos hablar, por ejemplo, aquí con ejemplos de una solución saturada, por ejemplo, las bebidas isotónicas, las Powerade, las Gatorade, esas bebidas que tienen alto porcentaje o concentración de sustancias, como por ejemplo relacionadas con la sal, con el sodio. Y por último tenemos una solución denominada solución sobresaturada. Aquí ya la concentración de soluto es igual o incluso mayor a la del disolvente y por lo tanto el disolvente, el agua, pierde la capacidad, deme un segundito. Entonces, el agua pierde la capacidad de seguir disolviendo este elemento. Entonces, si nos imaginamos una taza con agua, la cual tiene en su interior 5, 6, 7 cucharadas de azúcar, vamos a encontrar de que ya el agua no va a poder seguir disolviendo ese azúcar, por lo tanto, los granos de azúcar se van a depositar en el fondo de la taza, ¿cierto? Y van a comenzar a acumularse. Entonces, por más que yo aumente la temperatura del agua, por más que yo agite o revuelva, ¿cierto? Con una cuchara esa taza, no voy a lograr que el azúcar se siga disolviendo porque ya el agua, el líquido se sobresaturó. Otro ejemplo aquí podríamos contemplar en la vida cotidiana lo que vendría siendo el agua de mar, ya un agua que en su concentración tiene grandes, ¿cómo se puede decir? Cantidades también de elementos relacionados con el sodio, con la sal. Entonces, tenemos 4 grandes tipos de soluciones relacionadas o clasificadas según su grado de concentración. Una solución diluida es aquella en donde el soluto se va a disolver fácilmente. Una solución concentrada va a ser aquella en donde el soluto se va a encontrar en mayor concentración, pero aún así se va a poder disolver. Una solución saturada es aquella en donde el soluto alcanza su peak y por lo tanto ya comienza a, ¿cómo se puede decir?, a verse afectada la solubilidad. Y una solución sobresaturada es aquella en donde ya la solubilidad, la capacidad que tiene el agua para disolver, ya se pierde por completamente y entonces el soluto no se puede seguir disolviendo. La solubilidad entonces es una característica que está relacionada principalmente con el soluto, con el elemento que yo voy a querer disolver, con el elemento que yo voy a querer desintegrar. La solubilidad hace referencia a la cantidad máxima de estos elementos que se pueden disolver
en una determinada cantidad de agua a una determinada temperatura. Todos los elementos que yo voy a poder mezclar con agua, que yo voy a poder disolver, van a tener diferentes características, diferentes propiedades y por lo tanto van a tener un diferente tipo de solubilidad. Hay diferentes factores que afectan la solubilidad de un elemento, como por ejemplo la temperatura, el tamaño, la concentración, la presión, la cantidad, entre otras. Por ejemplo, en la imagen aparece, ¿cierto? Una jarra con agua que vendría siendo el disolvente y se ve representada con unas partículas, ¿cierto? De color blanca. Y tenemos una cuchara con un elemento azul, ¿cierto? El soluto que vendría siendo un polvo, el cual está representado con partículas azules. Cuando estas dos se mezclan, ¿cierto? En esa botella, en ese envase, podemos ver que las partículas se entremezclan entre sí, logrando la mezcla homogénea como tal. Esto gracias a la solubilidad, a la capacidad que tiene ese soluto para poder mezclarse y poder disolverse con ese solvente que vendría siendo agua. Ahora, existen cuatro grandes factores que pueden modificar, tanto alterando o, como se puede decir, enlenteciendo el proceso de una mezcla, que vamos a revisar a continuación. El primer factor que puede modificar alterando o favoreciendo una disolución química es el factor de superficie de contacto. Este factor hace referencia a que la interacción entre el soluto y el solvente aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto. Entonces, el cuerpo del elemento que yo quiero disolver entra en contacto con el agua con mayor rapidez, con mayor facilidad. Y como lo decíamos recién, la solubilidad es la capacidad de dicha sustancia para poder disolverse con otra llamada disolvente a una determinada temperatura. Por ejemplo, en la imagen tenemos tres cucharas. La del lado izquierdo tiene unos granos, ¿cierto? Una mezcla de unos granos amarillos, naranjos, si lo pudiésemos decir, y unos granos blancos que tienen un tamaño relativamente grande. La cucharada al medio, ¿cierto? También tiene unos granos relativamente grandes que se podrían asimilar quizás a sal marina, ¿cierto? A sal de mar. Y por último tenemos una cuchara al lado derecho que tiene unos granitos bien pequeños, ¿cierto? Que se pueden asimilar a azúcar o a granos de sal. En palabras sencillas, el factor de superficie de contacto habla o define que entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser de disolver, ¿cierto? Entre más pequeño sea el elemento que yo quiero disolver, el agua va a entrar en contacto con mayor facilidad con cada una de sus partículas y la va a poder disolver mucho más rápido. Si nosotros damos vuelta a esa cuchara del lado derecho en una tacita con agua, se va a disolver mucho más rápido que si yo doy vuelta, ¿cierto?, la cuchara del lado izquierdo en la misma cantidad de agua. Por más que yo revuelva o agite el agua, me voy a demorar un periodo de tiempo mayor, ya que entre más pequeño es el soluto, más fácil va a ser de disolver. El segundo factor importante es el factor de agitación. Este hace referencia a que cuando yo agito una solución, una mezcla, voy a lograr que las capas que componen, perdón, los elementos vayan separándose y así la disolución pueda realizarse con mayor facilidad. Por ejemplo, si yo doy vuelta, ¿cierto?, una cuchara en una taza de agua y no hago nada, voy a notar que los cristales del agua entran, o sea, los cristales de azúcar entran en contacto con el agua, estos se van a disolver en un porcentaje y quizás la gran mayoría se va a ir a depositar en el fondo de la taza. Pero si yo, al dar vuelta a esta cuchara de azúcar, agrego un movimiento circular, ¿cierto? Una agitación, voy a favorecer a que esos granos de azúcar se esparzan con mayor facilidad dentro de la taza y así el agua pueda entrar en contacto mejor aún con ellas y la pueda disolver con mucha mayor facilidad. Eso pasa lo mismo con los granos de azúcar, con el café, cuando hacemos una mezcla, por ejemplo, para hacer una jalea, ¿cierto? Una gelatina, cuando cocinamos, cuando hacemos caldos, sopas o bien cuando utilizamos elementos de limpieza. El cloro, el SIF, todos los elementos relacionados con la limpieza del hogar también son mezclas de elementos químicos, que por lo general algunos si yo los agito o los mezclo van a tener una mayor efectividad. Entonces, si yo agito una mezcla, voy a favorecer de que el soluto se pueda disolver mucho más fácil. El tercer elemento componente, factor, está relacionado con la temperatura. Se dice que cuando un líquido o un solvente presenta una mayor temperatura, va a ser más fácil que el solvente se pueda disolver.
ya que al aumentar la temperatura del agua, las partículas del agua van a comenzar a moverse, presentar un movimiento en particular, una vibración alta y rápida gracias a la liberación de calor, y eso hace que el agua pueda entrar en contacto con las partículas, rompiendo, ¿cómo se puede decir?, sus características químicas y logrando nuevos puentes ¿En qué químicos página para estamos favorecer una mezcla homogénea. Entonces, en la imagen hay dos vasitos. Se hizo un experimento en donde tomaron un vaso, dos vasos con la misma cantidad de agua, un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente. A los dos vasos se les dio vuelta la misma cantidad de bicarbonato. El vaso que tiene agua fría, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que el bicarbonato se depositó en la parte inferior, en el fondo del vaso, y podemos ver aún un agua transparente. ¿Por qué se puede apreciar esto? Porque como el agua está fría, las partículas tienen un movimiento más lento y por lo tanto no tienen la capacidad de disolver tan fácilmente el bicarbonato. Por otro lado, tenemos el vaso con agua caliente, ¿ya? Entonces le dieron vuelta la cuchara de bicarbonato y nosotros podemos ver de que sí, también se depositó bicarbonato en la parte inferior del vaso, pero también podemos ver que hay una mayor cantidad, ¿cierto? Un mayor porcentaje de esa agua que se encuentra de color blanco. Eso quiere decir que el bicarbonato se mezcló en mucha mayor cantidad. ¿Por qué? Porque como el agua está caliente, sus partículas se están moviendo, entran en contacto con mayor facilidad con las partículas de bicarbonato, favoreciendo que la disolución se pueda llevar a cabo. Y por último tenemos el componente de presión. El factor de presión está relacionado principalmente en nuestra vida cotidiana con las bebidas gaseosas. Por ejemplo, si nosotros, bueno, la definición dice que la presión influye en la solubilidad de los gases y es directamente proporcional. Esto quiere decir que entre mayor presión de gas exista en una botella, este gas se va a disolver mucho más fácil en un líquido. Por ejemplo, nuestras bebidas gaseosas, ¿cierto? Si nosotros observamos la botella, podemos encontrar estas pequeñas burbujas que hacen referencia a la presencia de gas. Si yo tengo esta botella y la comienzo a agitar, voy a lograr que en el interior de esta botella aumente la presión. Y cuando yo la abra, la presión se va a liberar muy rápidamente, ¿cierto? Generando ese sonido determinado, como el tss. Eso representa que cuando yo me beba ese líquido, me voy a encontrar una bebida que en palabras sencillas se va a encontrar desvanecida. ¿Por qué? Porque al yo agitar la botella, hice que aumentara la presión en su interior y por lo tanto el gas de esa bebida se disolvió mucho más rápido en ese líquido. Y ya cuando yo abrí la botella, el restante de la presión de gas escapó y la otra parte ya se había disuelto. Entonces, yo al beberme la bebida encuentro una bebida completamente, como se puede decir, con cantidades muy bajas de gas. Entonces, a modo de resumen, las mezclas presentan dos elementos constitutivos, un soluto, un elemento que yo quiero disolver, un solvente o disolvente, un elemento que me va a ayudar a lograr esto, que por lo general es el agua. Sí o sí necesitamos dos como mínimo para poder mezclar. Pueden existir más de dos, sí, se pueden mezclar de tal forma que dan paso a una mezcla homogénea a la cual yo no puedo retroceder atrás, no puedo devolver los elementos constitutivos a su forma inicial. Existen cuatro tipos principales de solución química relacionadas a su concentración: soluciones diluidas como una tacita de café, soluciones concentradas como una tacita de café con 2 cucharadas de azúcar, soluciones saturadas como por ejemplo una bebida Gatorade, una bebida energética saturada en azúcar, una concentración sobresaturada, por ejemplo el agua de mar. La solubilidad, concepto que hace referencia a la capacidad que tiene el soluto para poder disolverse en una cantidad de agua. Y existen cuatro factores que alteran o favorecen una solubilidad, una mezcla. Entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser la mezcla. Si yo agito, muevo o revuelvo, voy a favorecer que voy a tener como resultado una mezcla homogénea con mayor facilidad. Si yo aumento la temperatura del líquido del disolvente, también voy a favorecer que mi mezcla se resulte de forma más fácil o más sencilla. Y la presión, la cual hace referencia principalmente a las bebidas gaseosas. Si yo hago que el gas o la presión dentro de una botella aumente, el gas va a desaparecer ya que se va a disolver mucho más fácil. Entonces,
La próxima semana veremos conceptos relacionados con la fuerza y el movimiento. Veremos la definición de cada uno de estos conceptos relacionados con la física y veremos la relación que existe entre la aplicación de una fuerza y la existencia o presencia de un movimiento como tal. Tengo entendido que ahora aproximadamente a las 6:15 va a haber un pequeño repaso, una pequeña reconstitución de la clase de lenguaje que no se llevó a cabo. Antes de poder retirarme, yo tengo que cumplir la función y el deber de pasar su asistencia para que el día de hoy todos ustedes queden con su asistencia. Ok, voy a ir nombrándolos de a poquito a cada uno de ustedes. Tengo algunos que ya los tengo presentes, así que también voy a ir haciendo la salvedad. En primera instancia tengo aquí a don Alexander Adín. Don Alexander Adín. Tengo también a don Miguel Aravena. Don Miguel Aravena. Muchas gracias, don Miguel. Presente. Tengo presente ya en el portal aquí a don Tomás Calizaya. Don Tomás está presente, lista su asistencia. Lo mismo con don tucutucutú, con la señorita Jocelyn Chacón. También está presente señorita Jocelyn. Continuamos con don Luis Cortés. Luis Cortés. Ahí está don Luis, lo veo conectado. Perfecto. Presente. Tengo a continuación a don Juan Guerrero. A don Juan Guerrero. Continúo con don Ricardo Hidalgo. Presente, Don profe, aquí. Ricardo, muchas gracias. Presente, don Ricardo. Tengo a continuación a don Tomás Higuera. Don Tomás, Presente, muchas profesor, gracias. presente por acá. Presente, don Tomás, perfecto. Don Rafael Huenupil. Presente, profe, presente, Rafael, muchas gracias, don presente. Rafael. Presente, listo. Continúo con la señorita María Leiva. María Leiva. Tengo ahora don Daniel Yancapán. Don Presente, Daniel, ahí lo profe, veo presente. presente. Perfecto. Muchas gracias, don Daniel. Continúo con don Alejandro Núñez. Ahí lo vi presente, Presente, don profesor. Alejandro. Presente. Continúo con don Daniel Olivares. Don Daniel Olivares. Tengo a don Venancio Painevilo. Don Presente, Venancio, ahí lo vi profe. conectado. Muchas gracias. Continúo con don Raúl Santibáñez. Don Raúl, ya lo tengo presente a usted. Está lista su Por acá, asistencia. presente. Gracias a usted. Continúo también con don Rubén Torres, que lo tengo presente, don Rubén, ya para su tranquilidad. Está lista su asistencia. Gracias, profe. Tengo a la señorita Ana Uribe. Ana Uribe. Y por último, a don José Cárdenas. Don José Cárdenas. Ya, don Porfirio Ya. Araya, profe. Sí, don Porfirio ya lo dejé presente, ya para su tranquilidad. Ya, gracias. Quedó lista su asistencia el día de hoy. Ya. Entonces, como le comentaba, a continuación ahora le van a hacer un pequeño repaso de la clase de lenguaje que no se llevó a cabo. La próxima semana veremos lo que vendría siendo ya la quinta clase de ciencias. Hablaremos sobre conceptos relacionados con la física, como principalmente hablaremos de la fuerza y del movimiento como tal. Definición de fuerza, clasificación de algunos tipos y ejemplos también en la vida cotidiana, y lo que vendría siendo el movimiento como tal, que es lo que es este fenómeno, y obviamente contemplar algunos ejemplos que están relacionados con lo que vendría siendo este fenómeno y esta interacción, ya que si yo aplico una fuerza a un objeto determinado, ¿cierto? Es muy probable que tenga como resultado un movimiento. Y esto existe y está presente en nuestra vida cotidiana, día a día. Nosotros constantemente estamos aplicando una fuerza en un elemento
y este desierto, por lo general, también nuestra vida está acompañada del movimiento. Dos cositas que están muy presentes en el día a día, que nosotros aplicamos también cuando nos movemos, cuando realizamos nuestros trabajos, etcétera. Al abrir una puerta, al abrir una botella, al tomar un objeto, al colocarnos una ropa o una prenda de vestir, estamos realizando diferentes tipos de fuerza, ¿ya? Entonces, como modo de resumen de la clase de hoy día, es importante recordar principalmente el concepto de solubilidad. Eso es importante hoy día que quede relativamente claro qué es la solubilidad, concepto que está relacionado al soluto, al elemento que yo quiero disolver, y que habla sobre cómo éste se puede disolver en un elemento determinado que va a ser el agua. La capacidad que tiene el soluto para disolverse en agua. Por lo general, el disolvente universal siempre va a ser el agua, ya que el agua tiene la gran capacidad de poder mezclarse con un gran sinfín de elementos y poder lograr la disolución. Nosotros en el día a día tenemos muchas mezclas, tanto cuando cocinamos, cuando nos preparamos nuestro alimento o incluso cuando realizamos algunas labores o quehaceres relacionados con nuestro día a día. Ya, estimados, así que ya la asistencia quedó lista del día de hoy, quedó lista todo lo que está relacionado con la asistencia de la clase de ciencias. Ya, les voy a pedir que por favor se mantengan conectados unos minutitos, ya en la proximidad se va a conectar la siguiente profesora para hacer este pequeño recuento de la clase de lenguaje del día de hoy. Ya, en el chat nuevamente les voy a dejar mi número de teléfono. Recuerde que cualquier consulta, cualquier duda, me puede mandar un mensajito y puedo también responder a la brevedad. Me puedo mandar más información, algún video, cualquier cosita. Sí, señorita Jocelyn, la dejé presente, ya está lista su asistencia el día de hoy. Entonces, mi número 8470 87 28. Felipe Núñez, Ciencias. Cualquier duda, cualquier cosita, me manda un mensajito al WhatsApp y yo se lo respondo a la brevedad. ¿Ya? Entonces con eso me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una buena jornada el día de hoy, una buena semanita. Y les voy a pedir por favor que se mantengan conectados unos minutitos, ya que la brevedad se debe conectar la siguiente profesora. Ya, muchísimas gracias. Que les vaya todo Chao, sumamente profe, bien. buen fin de. Muchas gracias Chaito, hasta igualmente a ustedes. luego.